Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar ante. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Vamos a dar unos minutitos. Sí. Mientras tanto voy a ir compartiendo un video, pero les agradezco por estar aquí a tiempo. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bendiciones. Vamos a empezar en puntito la clase de hoy. Quiero recordarles a todos que están los links, si han perdido alguna clase o si quieren el manual de todo lo que hemos visto o si quieren ver la clase de nuevo, tenemos los links disponibles. Pati Cuellar les puede dar más información al respecto. También recuerden lo que hablamos acerca de las cámaras. De preferencia, lo ideal y lo excelente sería que todos tuvieran activada su cámara, porque de esa manera, entonces estamos viendo que ustedes están dando completa atención a la clase y están en la postura correcta, en la posición correcta. Recuerdo cuando los niños estaban completamente en Zoom, se les enseñaba eso y ustedes saben, los que tuvieron hijos el año pasado, que casi todos aquí tenemos hijos que estuvieron en clases así el año pasado, se les pedía que estuvieran con su ropa apropiada, que estuvieran sentados en una silla, con una mesa. Entonces, eso se lo pedían a mi niña en pre-kinder, imagínense. Una vez la puse en suma ella recién salida de una piscina con traje de baño y me mandaron a regañar. Me dijeron que no podía tener a la niña y no era un traje de baño así, era un traje de baño manga larga con faldita. Y me dijeron que porque la tela era de traje de baño, que no podía meter a la niña hacia clases y que la niña tenía que estar enfocada en la clase, en una silla apropiada, en una mesa apropiada, en una posición adecuada para que recibiera su clase.
Entonces, si eso es con una niña que es mía en ese entonces tenía 4 años, ¿cuánto más se espera de nosotros que somos adultos? Y más que esto no es el ABC, esta es la palabra de Dios, con más respeto todavía. Entonces, cuando pongamos la cámara también asegurémonos que estamos en lo que estamos. Por favor, no esté con la cámara moviéndose para todas partes, por favor, porque eso puede distraer a los demás. Como les digo, de preferencia a todos, no imposición, una sugerencia nada más. Lo ideal siempre es tener la cámara encendida, porque así nos estamos viendo. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie. Les agradezco a todos por el compromiso que han tenido. Hay alumnos aquí que no han faltado, que han estado jueves a jueves, y los quiero felicitar. Los quiero felicitar por esa dedicación que han tenido. También no olviden que expusieron unos acerca de los personajes de los generales de Dios, pero otros expusieron acerca de otro tema, pero dijimos que no íbamos a dejar de entregar el resumen que les correspondía. Entonces, tanto los que expusieron de los generales de Dios, tanto los que no expusieron de los generales de Dios, recuerden que se esperaba que ustedes entregaran el resumen de sus personajes a Pati Cuellar. Entonces, no todos lo han hecho, los que no lo han hecho, háganlo por favor. No estoy en un nivel de exigencia grande, realmente no se les está exigiendo mucho, lo más que se les está exigiendo es presencia, es puntualidad, no hemos estado dejando muchas tareas, pero lo poco que se ha pedido, háganlo por favor. Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva serie. Voy a poner el video del día de hoy. Lean, por favor, lean, vean, para que vayan viendo de qué se trata la clase de hoy.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Para quienes no entraron cuando dije esto, lo voy a volver a repetir. Recuerden lo que les dije a través del mensaje que les escribí en el grupo de Messenger acerca del uso de las cámaras, que de preferencia la mejor postura y posición para recibir esta clase es con su cámara, pero si por alguna razón no la usan, entonces pues entendemos. Y también los que están haciendo uso de la cámara, por favor, no usen la cámara y estén en otra actividad que no sea la clase, moviéndose de aquí para allá, porque todos los demás alumnos los están viendo y eso distrae. Entonces, por favor, les pido que cuando estén con la cámara, estén con la atención completamente hacia lo que estamos enseñando y de preferencia, no imposición, como a manera de sugerencia, la mejor posición para recibir esta clase es sentaditos con su cámara encendida viendo hacia la clase. Pero es una sugerencia nada más, que es la manera ideal para recibir una clase. Les ponía el ejemplo de mi niña que la tuve en prekinder el año pasado, casi todo el año en Zoom, y esas eran algunas de las cosas que los maestros nos pedían. Entonces les decía yo que si para niños tan pequeños como de 4, 3 años pedían esas cosas, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios que estamos recibiendo la palabra de Dios? No estamos enseñando aquí ni el abecedario, ni las vocales, estamos viendo la palabra de Dios. Entonces yo creo que Dios merece el respeto, la palabra de Dios merece el respeto, yo merezco el respeto y ustedes mismos también, sus compañeros merecen un respeto. Entonces los que estén usando la cámara, por favor no estén en actividades que no sean de la clase, porque eso distrae a los demás. Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva serie. Les bendigo, les felicito también porque hay personas aquí que desde que comenzamos, que empezamos en el mes de marzo, no han faltado y se han mantenido jueves a jueves aquí en la clase y los felicito. Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva serie acerca de la importancia de lo profético. La importancia de lo profético y la revelación. Recuerden que a medida que yo voy enseñando, ustedes pueden escribir. Si tienen ahí en el chat, si tienen alguna pregunta, pueden escribir. O si prefieren al final de la clase, levantar su mano y participar o preguntar o aportar algo, lo pueden hacer. Entonces, lo profético y la revelación van de la mano. ¿Por qué? Porque sin lo profético no hay revelación. Por eso es tan importante lo profético. Por eso lo profético no es un lujo. Hay gente que piensa que lo profético es un lujo, que los profetas son un lujo, que no, que ¿por qué profetas? Que ya los profetas no existen, que ya los profetas fueron en el Antiguo Testamento. Dios sigue levantando profetas, porque como vimos el mes pasado, hay un ministerio quíntuple que sigue vigente. En Efesios 4:11 están los 5 ministerios que son Efesios 4:11, que los vimos a detalle, y vimos los ministerios de fundamento, que son el apóstol y el profeta, que son ministerios de fundamento, que son base para la iglesia. Sin esos dos ministerios, la iglesia tambalea, así de sencillo. Lastimosamente, en la iglesia actual se le ha dado más énfasis al pastor. Por eso lo único que conoce la gente es el pastor y 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 el pastor. Pero el pastor no fue diseñado para hacer lo que hace un apóstol o lo que hace un profeta o lo que hace un maestro o lo que hace un evangelista. El pastor es el pastor y ya lo vimos en la clase anterior. El apóstol hace otra función. Cada uno dentro del ministerio quíntuple da una función diferente. Y si uno de ellos falta, la iglesia está incompleta. La iglesia necesita esos 5 ministerios. Entonces, ¿por qué lo profético es importante? Sencillamente porque lo profético nos da la luz de la revelación de Dios. Sin los profetas no hay revelación de Dios. Sin un mover profético no podemos saber qué es lo que Dios quiere hacer.
Y eso es algo que todos necesitamos. No es que todos vayamos a ser profetas, pero todos necesitamos saber escuchar la voz de Dios. Todos necesitamos saber los tiempos de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, en qué dirección Dios quiere que yo me mueva. Eso es lo profético, saber qué es lo que Dios quiere, conocer la agenda de Dios, conocer el corazón de Dios. Entonces, si no está lo profético, no hay revelación y no hay visión. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios que sin visión el pueblo se desenfrena. Sin lo profético no hay visión. Cuando no están los profetas, no hay una dirección clara. Recuerde que los profetas están para decir qué es lo que Dios quiere hacer. Dan la visión, dan una pauta, dan el corazón de Dios, expresan el corazón de Dios. Por eso es que Dios necesita a los profetas. Por eso es que dice la palabra, nada hará el Señor sin darlo a conocer a sus siervos, los profetas. Entonces, por eso se necesitan los profetas en este tiempo. Y no van a dejar de existir posiblemente hasta que Cristo venga. No han dejado de existir y no dejarán de existir. Lo que pasa es que ha habido mucha ignorancia de lo que es realmente un verdadero profeta, de lo que es realmente un verdadero apóstol, que son los dos ministerios que han sido más relegados tristemente. ¿Por qué? Por ignorancia de la gente, y solamente la iglesia ha funcionado con el pastor, con el evangelista y con el maestro. Pero gracias a Dios, ya años atrás se ha iniciado, como por ejemplo con apóstoles como John Eckhart, con apóstoles como Peter Wagner. Fueron apóstoles pioneros que se empezaron a levantar con un mover apostólico. Profetas como por ejemplo Cindy Jacobs, que empezaron a levantarse en un mover correcto y maduro, profético. Entonces, la iglesia va avanzando. No estamos donde estábamos, gracias a Dios, pero nos falta. Entonces, hoy vamos a aprender de qué pasa cuando escasea la revelación. Y vamos a estudiar un caso en la Biblia cuando escaseaba la revelación. Y tristemente, en gran parte de la iglesia escasea la revelación y hoy vamos a ver por qué. Vamos a basarnos en 1 Samuel capítulo 1. Es un problema cuando escasea la revelación, porque cuando escasea la revelación no podemos escuchar la voz de Dios. Y si yo no puedo escuchar a Dios, hay gente que dice, y solo voy a leer la Biblia. Qué bueno, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, pero no puedo leer la Biblia sin revelación, porque dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué le da el espíritu a la palabra? La revelación del Espíritu Santo de Dios en la palabra. Entonces, por ejemplo, los fariseos tenían mucha letra, pero no tenían revelación. No tenían revelación porque cuando vino Jesús, no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, tenían mucha letra, pero les faltaba revelación. Entonces, vamos a ver hoy qué pasó en el tiempo del sacerdote Elí. Cuando el sacerdote Elí estaba de sacerdote, era un tiempo triste. ¿Por qué? Porque no había revelación. ¿Y qué había tapado la revelación? ¿Qué había hecho que la voz de Dios cesara? ¿Por qué ya Dios no hablaba? Hoy vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué fue lo que Dios hizo para restaurar el movimiento de su voz en la tierra. Entonces, Ana, ¿quién era? Ana era la esposa de Elcana. Todo esto lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 1. Y Ana era mujer estéril. Ella se sentía rechazada porque no podía darle hijos a su esposo. Y un día ella se derramó delante de Dios y parecía que estaba ebria, pero no estaba ebria. Estaba tomada por el Espíritu Santo. Dios sabía que Israel estaba viviendo en una decadencia espiritual. Los hijos del sacerdote Elí estaban en pecado. Recuerden quién era Elí, quién eran sus hijos. Elí era un sacerdote y sus hijos estaban viviendo en pecado. Sus hijos hacían lo que querían con las ofrendas de Dios, pecaban, hacían todo tipo de desastres. Y el problema de Elí, el pecado de Elí,
fue que nunca los corrigió. Por eso un líder no puede pasar de la vista gorda cuando hay alguien a su cargo o bajo su cuidado que está pecando. Un verdadero líder puesto por Dios, que ama a Dios, no va a ser como Elí. Si hay algo que a mí en lo personal me motiva y me mueve a corregir a la gente, muchas veces a decirles cosas que quizás son incómodas, pero que son necesarias, es porque yo no quiero ser como Elí. Elí no corrigió y por no corregir, Dios lo quita del sacerdocio. Quizás si Elí hubiera corregido a sus hijos, quizás hubiera alcanzado misericordia y hubiera seguido siendo sacerdote. Pero el hecho de que él no corrigió a sus hijos le molestó tanto a Dios que lo quitó del sacerdocio. Entonces Ana hizo una oración y ella clama a Dios por un hijo. Y ella le dice a Dios que si él le da un hijo, ella se lo va a entregar. Entonces vemos aquí que Ana era una mujer intercesora. Ella empieza a levantar un clamor. Ella empieza a levantar un gemir. Comienza toda la restauración de la voz de Dios con una mujer llamada Ana, que Dios a través de ella restaura la intercesión. Esta mujer no sabía, pero Dios la iba a usar a ella para restaurar la voz de Dios en Israel. Pero primero necesitaba una mujer que se pusiera en la brecha, una intercesora. Ella quizás estaba pensando que solamente le estaba pidiendo a Dios por un hijo. Pero Dios, que da mucho más allá de lo que pedimos y lo que entendemos, Dios no solamente le iba a entregar un hijo, Dios le iba a entregar un profeta. Dios le iba a entregar un hombre que fuera un mensajero de Dios. Dios a través de Samuel iba a desatar la voz de Dios. Entonces, mire, primera de Samuel 1, 16 al 18, dice, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hay varias cosas importantes en este versículo. Y es que primero que todo vemos en la primera parte que Elí no pudo discernir en Ana qué era lo que Ana estaba pasando, qué era lo que Ana estaba atravesando. Elí pensaba que ella estaba borracha, pero no estaba borracha. Ella estaba en una embriaguez del Espíritu Santo. Ella estaba levantando un gemir, ella estaba levantando un clamor, pero como Elí no tenía revelación, ya ahí a Dios no hablaba. Elí estaba básicamente por una posición, así como hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente que está por una posición, pero realmente no están puestos por la perfecta voluntad de Dios o ya no están funcionando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay revelación de lo que Dios quiere hacer. Cuando nos movemos sin revelación, entonces estamos simplemente en una posición. No estamos realmente ejerciendo una función del reino y del propósito de Dios. Y eso le pasó a Elí. Elí quizá en un momento dado de su vida empezó bien sirviendo a Dios. Pero luego, ¿qué pasó? Empezó a ser permisivo del pecado. Y cuando nosotros empezamos a ser permisivos en el pecado, ya sea de nosotros, primero de nosotros, primero siempre es hacia acá, mire, hacia mí, hacia usted. Cuando usted empieza a decir, ay, si esto está bien hacerlo, total, una mentirita blanca, robar un poquito, o no, gritarle al marido, sacarle todos los parientes, sacarle todos los, total, me hizo enojar, total. Usted va permitiendo pecados, usted va siendo permisivo del pecado, entonces, ¿qué va pasando? Usted empieza a endurecer su corazón a la voz de Dios, como Elí. Elí empezó a ser permisivo del pecado. En este caso fue de sus hijos. Sus hijos pecaban y él
Ay, hijitos, ve ahí el libro de Samuel, 1, 2, 3. Les hablaba así, ay, hijitos míos, no está bien, así como, ay, no pasa nada. No fue firme con el pecado, no confrontó el pecado. Por eso es que cuando usted está en una posición de liderazgo, usted no puede dejar que brinquen y que salten en su cara, en su presencia con el pecado. Porque usted como líder, Dios le da una responsabilidad de que usted ponga orden, de que usted confronte el pecado, porque si no va a pasar la delito. Entonces vemos aquí que a Elí le faltó discernimiento. Ya el hombre ya no tenía discernimiento. Imagínense que esta mujer llega, derrama su corazón delante de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que le da? Mujer, está borracha. Esta borracha, ¿qué hace aquí? Digiere tu vino. Y la mujer no estaba borracha. Mire, pero mire la humildad de Ana. No le dijo, puchica, ¿por qué me juzgas así? Yo no estoy borracha, sino que ella le dijo, no, mi señor, mire, en humildad. ¿Cómo debe ser un intercesor? Humilde. Le dice, no, yo no estoy ebria, borracha de vino. Yo tengo una necesidad de tener un hijo. Pero volvemos, Ana no estaba simplemente en la necesidad de un hijo. Dios estaba en la necesidad de darle a Ana un profeta. Dios estaba provocando en ella un clamor. No solamente le daría un hijo, le daría un profeta de Dios que desataría la voz de Dios y que traería la revelación necesaria al pueblo de Israel. Entonces Dios le escucha y Dios le concede la petición del corazón a Ana. Representa Ana la intercesión. ¿Cómo nace toda revelación? ¿Cómo nace un mover profético? Un mover profético siempre nace con una intercesión, con un clamor. Por eso es que la intercesión es tan importante en la iglesia, porque cualquier cosa que Dios quiere hacer se tiene que dar a luz a través de la intercesión. Dios mueve a esta mujer a clamar, a gemir, y Dios le iba a contestar a ella de una manera más grande que lo que ella estaba esperando. Y mire cómo nace entonces, nace Samuel, una respuesta de Dios al pueblo de Israel, no solamente al corazón de Ana, sino a la situación de Israel. Y Samuel nace, y cuando Samuel nace, dice la palabra que ella, al terminar de darle el pecho, se lo entrega a Elí para que Elí crezca con Elí, viva allí en el templo con el sacerdote y empiece Samuel a familiarizarse, a ver cómo era el servicio a Dios. Y Samuel desde niño fue preparado en la misma presencia de Dios. Dios sabía que Elí iba a morir, pero él ya tenía escogido a su profeta, al cual Elí iba a preparar en cuanto a los oficios del templo. Qué interesante que Samuel lo empezó fluyendo como un profeta. Él empezó barriendo en el templo, obedeciendo a Elí. Elí le decía, ve a traerme las chanclas, se las traía. Ve a lavar esto, lo lavaba. Ve a lavar los platos, los lavaba. Ve a tender la cama, la tendía. Samuel empezó sirviendo en cualquier cosa que Elí lo viera necesario que él sirviera. Nadie empieza siendo, ya, yo soy profeta, no. Todos empezamos desde abajo. Dios nos prueba el corazón desde abajo. Aquella persona que no haya servido primero y haya llegado de un solo, es un peligro para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no ha pasado el proceso del servicio, de ser un siervo, de hacer de todo en su servicio a Dios. Y ahí se prueba nuestra humildad. Ahí Dios desarrolla nuestra humildad, nuestra sumisión. No puede haber ningún líder sin sumisión. Hay gente que le gusta mandar, hay gente que le gusta dar órdenes, pero no le gusta seguir instrucciones, no le gusta someterse. Entonces, si usted no puede someterse, Dios ahí lo va a tener, mire, hasta que pase el proceso. Hasta que pase el proceso, hasta que Dios vea que usted es una persona sumisa, obediente, con un corazón dócil, con un corazón enseñable, con un corazón humilde.
Entonces nace Samuel, y cuando nace Samuel hay alegría, hay victoria para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iban a salir de la etapa del silencio, donde no había revelación. Nace un profeta y nace entonces, es desatada la voz de Dios. Y miren, luego ya Samuel crece, ya no es un niño chiquito, ya estaba joven. En Primera de Samuel, versículo 3, del 1 al 4, dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. Miren, la palabra de Jehová escaseaba. En pocas palabras, Dios no hablaba, no había revelación. ¿Qué es revelación, señoras y señores? Simplemente es la voz de Dios, porque sin la voz de Dios no hay revelación. Entonces, no había visión con frecuencia. Mire, cuando no hay profetas, no hay visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver lo que Elí expresaba en lo natural, él estaba quedando ciego ya. Era lo que estaba pasando en lo espiritual y en lo natural en esa época. La gente estaba ciega espiritualmente. La gente no podía ver lo que Dios quería mostrarles. Estaban ciegos, estaban sordos espiritualmente. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, mire qué tremendo, antes que la lámpara, ahí ya se iba a apagar la lámpara de Dios. ¿Qué quiere decir? La voz de Dios, la lámpara de Dios era la voz de Dios. Antes de que esa lámpara se apagara, Dios llama a un profeta. Dios llama a un Samuel. Por eso es que los profetas son importantes, son necesarios. ¿Por qué? Porque los profetas mantienen esa lámpara de Dios encendida, esa voz de Dios vigente, activa para el pueblo de Dios. ¿Y qué empieza Samuel? ¿Cómo empezó como profeta? Aprender a discernir la voz de Dios. Dios lo empieza a llamar. Usted puede ver ahí en Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, que Dios lo llama y él pensaba que era Elí porque él no conocía la voz de Dios. Pero luego, cuando él decía, heme aquí, iba donde Elí, heme aquí, e iba Samuel donde Elí, le dice Elí, yo no te estoy llamando, es Dios que te está llamando. Y entonces el profeta empieza a afinar su oído a la voz de Dios y empieza a escuchar la voz de Dios y a desatar la voz de Dios. Y luego dice en Primera de Samuel 3, 19 al 20 que Samuel crece, ya un hombre. Mira el proceso de Samuel, ya un hombre. Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, el profeta Samuel es muy importante. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel es levantado por Dios en una época donde había una época de silencio de Dios, donde Dios no hablaba, donde había tanto pecado que la voz de Dios no podía ser activada porque había había Elí permitido tanto el pecado que la voz de Dios no podía ser expresada. Y eso es lo que pasa cuando toleramos el pecado, cuando vivimos en pecado, cuando somos permisivos en vivir en pecado nosotros mismos primero. Cuando usted es padre de familia y usted no corrige a sus hijos, usted está haciendo como Elí. Cuando usted es un líder y usted no corrige, ay, no voy a corregir porque se va a enojar. O el pastor que dice, no voy a corregir porque es que se va a ir o va a dejar de diezmar o ya no va a servir. ¿A usted qué le importa? Usted haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué escoge? ¿Que se vaya la gente o que se vaya la voz de Dios? Así de sencillo. ¿Con quién es el compromiso? ¿Es con la gente primero y después con Dios o es primero con Dios y luego con la gente? Entonces, un líder que ama la voz de Dios va a corregir, va a confrontar. ¿Por qué? Porque si no caemos a ser como Elí. Elí permitió el pecado de sus hijos y le costó ¿qué? Su sacerdocio. No hubo de otra. Eso pasa cuando somos permisivos con el pecado. Ahora, hubo en una época de silencio.
Después del profeta Malaquías, durante 450 años hubo silencio. Mire qué tremendo. Cuando no hay profetas, ¿qué sucede? La voz de Dios cesa. Es como un río que deja de fluir. Por eso es que lo profético es tan importante, porque lo profético permite el fluir de la voz de Dios. Entonces, ustedes, no sé si recuerdan cuando usábamos más las Biblias de papel, si tienen una en casa o se pueden recordar de cuando se terminó el libro de Malaquías, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una hoja en blanco. Esa hoja en blanco representa estos 450 años de silencio que hubieron en la Biblia, que no hubo voz de Dios. Esa fue otra etapa de silencio de Dios. Ok, entonces, la revelación se había perdido. ¿Qué hace Dios? Dios siempre tiene un plan. A Dios no le toma por sorpresa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Dios siempre tiene un plan. Así como cuando cae Adán y Eva, Dios tenía un plan. Así cuando cesa la voz de Dios, no habían profetas, había pecado. ¿Qué hace Dios? Dios restaura tres cosas. Y si algo se tiene que llevar usted hoy de esta clase son estas tres palabras, porque estas tres palabras son clave. Estas tres palabras son importantes, porque estas tres palabras son las cosas que Dios levantó para restaurar su voz. Número uno, lo primero que Dios levanta cuando no había revelación, cuando había silencio, cuando la voz de Dios ya no había, ya escaseaba, cuando la lámpara ya se iba a apagar, ¿qué es lo que Dios hace primero? Dios levanta la intercesión. Recuerde que la intercesión es como una mujer embarazada que da a luz los sueños de Dios. Eso es lo que hacen los intercesores. Por eso los intercesores son llamados a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque los intercesores dan a luz lo que Dios quiere hacer en la tierra con su intercesión, con su proceso de intercesión. Entonces, lo primero que Dios hace cuando no había revelación, y tristemente, ¿sabe qué? No solo estoy dando ejemplos de Samuel, estoy dando ejemplos de los 450 años de silencio de Dios después del libro de Malaquías, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero le voy a decir algo. En muchos lugares no hay voz de Dios. En muchas iglesias donde se dice Dios está aquí, Dios no está. Donde un pastor se para a hablar y a decir, pero se para a predicar letra. No hay vida de la palabra. No hay una revelación fresca del Espíritu Santo. No hay un fluir profético. No hay profetas, no hay nada de lo profético. Allí también hay un silencio de Dios. Aunque pareciera que hay un hombre ahí hablando cosas de Dios, pero Dios muchas veces está en silencio. Así como Elí, había un sacerdote ahí parado, presentando ofrendas, presentando holocaustos, presentando sacrificios, pero ¿qué pasaba? Dios estaba callado. Entonces, tenemos que cuidar la voz de Dios, viviendo en santidad y en obediencia a lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿cómo se recupera la revelación? Número uno, con la intercesión. Dios levanta una intercesora, Ana, la madre de Samuel. Entonces Dios levanta a Ana como intercesora. Lo primero que Dios hace es levantar la intercesión. Segundo, después de la intercesión que Dios levanta, los profetas. Nace un profeta, Samuel. Samuel desata la voz de Dios, la visión de Dios. Los profetas, Dios los usa como una fuente de revelación de Dios. Después Dios hace una tercera cosa. Primero la intercesión, luego lo levanta profetas. Tercero, Dios levanta adoración. Adoración. Se levanta un rey adorador. Luego que nace Samuel, crece, se hace un hombre. Dios le dice, bueno, ahora le dice Dios, vete porque vas a ungir a un rey conforme a mi corazón. Y ese rey va a ser un adorador. Y ese rey va a levantar un tabernáculo, el tabernáculo de David, con una llave de David que era la adoración. Mire, después del profeta viene y nace un mover de adoración a través del rey David. Dios levanta un rey adorador, David, y se establece entonces el tabernáculo
de David. Entonces recuerda estas tres palabras claves. ¿Cómo se recupera la revelación? A través de la intercesión, a través de los profetas y a través de la adoración. Y mire lo que dice Primera de Samuel 16, 12 y 13. Aquí es cuando Dios envía a Samuel y Dios le dice, levántate, unge a David. Y luego dice, Samuel toma el cuerno de aceite, lo unge y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso son importantes los profetas. Por eso es importante el mover profético, porque levanta, establece, tiene dirección de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Así de sencillo, si no existe, Samuel no hubiera Dios podido levantar a David. Dios necesitaba un profeta que levantara a David, que nombrara a David, que identificara a David. Por eso es que los profetas son adoradores. Los profetas aman la presencia de Dios. Los profetas producen moveres de adoración, activan adoradores. Eso fue lo que hizo el profeta Samuel en David. Activó adoración, activó un adorador. Los profetas levantan tabernáculos de adoración. Los profetas levantan altares de adoración. Ok. Dice ahora la intercesión. ¿Cómo es la intercesión que Dios quiere? La intercesión que Dios quiere es que Dios no quiere que acusemos ni juzguemos. Un intercesor no puede estar de juez de nadie, ni acusando a nadie. Ese no es el tipo de intercesión que Dios quiere. Dios quiere siervos que se identifiquen con el pecado del pueblo, que se presenten delante de Dios como si ellos mismos hubieran pecado. Dios quiere, imagínense que aún le pidamos perdón por la sangre derramada para quitarle derechos legales al enemigo. Y así vendrá la revelación, los aires serán limpiados y la gente va a poder buscar a Dios. Y terminamos hoy con la adoración, que no voy a llegar mucho